Hola, buenas noches Listo. a todos. Gracias, Luis. Buenas noches a todos y bienvenidos. Gracias por acompañarnos a esta charla cuyo nombre era Emigra a Canadá estudiando. Me presento, mi nombre es Ana Lucía Orellana, yo soy la coordinadora de la unidad de egresados de VG y esta charla pues estaba enfocada a nuestros estudiantes principalmente, que son los que más interés tienen en ver si siguen estudiando después de VG, posgrados, entonces esto puede ser de interés para ellos. Y para el resto de personas externas o comunidad VG, pues también bienvenidos. Lo importante o lo que buscamos es que esto les sirva y les agregue valor y los oriente sobre cómo ustedes pueden aplicar de esta manera para emigrar a Canadá. Esta charla pues está a cargo del equipo de Global Opportunities, específicamente de Mildred. Nos acompañan Luis Garnica y Mildred Gutiérrez, y Mildred será quien nos dé la charla. La licenciada Mildred Gutiérrez es socia principal de Global Opportunities y tienen más de 10 años de experiencia en derecho migratorio canadiense y cuenta con una licencia como consultor de migración por el Colegio de Consultores de Inmigración y Ciudadanía. Mildred también cuenta con estudios en Derecho, con experiencia adicional en la rama de Derecho Corporativo en México y Canadá, lo que le permite tener un amplio panorama legal respecto a todos los procesos que se atienden en la firma. Global Opportunities puede ayudarlos o asesorarlos sobre el proceso de cómo pueden ustedes emigrar a Canadá de formas legales. Entonces, espero que esta charla sea de valor para ustedes, que puedan resolver las inquietudes que tienen, y les agradezco mucho por tomarse el tiempo de estar aquí conectados con nosotros. Y también pues agradecerles a Luis y a Mildred por el espacio y la información que nos van a dar el día de hoy. Así que les cedo la palabra para que comencemos con la charla. Muchas gracias. Hola, buenas tardes para ustedes o buenas noches según donde nos estén viendo. Mi nombre es Mildred y bueno, en efecto vamos a hablar el día de hoy de la parte migratoria canadiense enfocada sobre todo a la parte de estudios. Así que bueno, vamos a revisar algunas cosas. No vamos a hablar de los programas específicos, o sea, no vamos a hablar el día de hoy de cursos específicamente, si quieres ir a, no sé, el curso de marketing, este es el mejor, o no ese tipo de cosas, sino la herramienta que es el estudio en la vía migratoria para efectos del sistema canadiense, es decir, cómo funciona, cómo la podemos utilizar y si es algo que nosotros queremos usar o tenemos que usar dependiendo de nuestro perfil para poder avanzar eventualmente a establecernos dentro de Canadá. Entonces, eso es lo que vamos a estar revisando el día de hoy. Así que bueno, tienen ahí en la parte del chat, obviamente pueden estar escribiendo, pero sí les recomiendo que dejen las preguntas al final, porque como estoy hablando, de repente no necesariamente las veo y se me van a pasar, entonces procuren si pueden dejarlas al final. Y bueno, pues como ya se explicó, en efecto, nosotros somos un despacho migratorio, estamos ubicados en Toronto. Y en efecto, para poder ejercer derecho migratorio canadiense, pues tenemos que contar con las licencias pertinentes. A nivel federal, ahí está, o ya lo habían mencionado, ese es el logotipo rojo, College of Immigration and Citizenship Consultants. Entonces, hay también provincias que requieren de licencias extras, como lo son el caso de Quebec y Saskatchewan. Yo por decisión propia no ejerzo para Quebec. Quebec está exceptuado de todos los programas realmente para efectos de residencia permanente. Quebec tiene su propio sistema. Su idioma predominante es el francés. Entonces, si alguien quiere revisar Quebec, sí recomiendo que lo haga con alguien que de preferencia radique en Quebec, porque, bueno, pues realmente están habiendo constantes cambios
a su proceso migratorio. Y en general, la parte migratoria o el derecho migratorio canadiense abarca muchísimas cosas, ¿no? Procesos de residencia permanente para profesionales, en este caso también reunificación familiar, procesos temporales, en fin, son muchas las cosas que puede abarcar. Hoy vamos a hablar de una parte como muy específica que es lo relativo a estudio en ese sentido. Pero independientemente de esto, cuando alguien quiere emigrar, cuando alguien ya quiere o está enfocado digamos, a empezar este camino, en este caso para poder migrar a otro país, pues es bueno primero, como siempre lo digo, quitarnos un poquito los conceptos que tenemos de otros países, porque cada país funciona diferente. Entonces, el sistema canadiense, pues, es muy diferente al de Estados Unidos, al de Australia en general, simplemente porque a veces tenemos una idea de cómo funcionan las cosas en determinado lugar y no necesariamente van a ser lo mismo para el sistema canadiense. Lo ideal es siempre conocer primero nuestro perfil, es decir, tener una asesoría pertinente en donde realmente revisemos el perfil. Es decir, en este perfil pues vamos a verificar, puede ser que ustedes sean solteros, puede ser que tengan pareja, puede ser que tengan familia, así se revisa. ¿Por qué? Porque el derecho canadiense siempre va a abarcar a la familia como tal. Y en ocasiones siempre pensamos de, bueno, primero voy yo, o si estamos en pareja, no, es que mi perfil muy probablemente es mejor porque tengo mejor idioma, y a veces no necesariamente funciona así. Entonces lo ideal es revisar con anticipación, se revisan diferentes factores, sobre todo la parte educativa, si tienen experiencia laboral, clasificarla conforme a estándares canadienses, en fin, ese tipo de cosas se tiene que revisar para evaluar a qué programas específicamente son elegibles. Hay personas que son elegibles de manera directa a un proceso de residencia permanente y como tal se pueden establecer. Hay personas que sí tienen que hacer, por ejemplo, uso del estudio como herramienta migratoria. Hay personas que ya tienen mucha experiencia laboral, otras que apenas la van empezando, o personas que incluso apenas están graduando o están en el último año de su carrera. En fin, pueden ser como muchas cosas en ese sentido, personas que nunca han viajado o no necesariamente han tenido un buen perfil migratorio porque a lo mejor han estado de manera ilegal en algún otro país o los han deportado, o en fin, cada caso es bastante diferente, y a pesar de que podemos conocer a alguien que haya hecho algo en específico que quizá haya dado buen resultado, no siempre es lo que vamos a necesitar nosotros, ¿no? Porque puede haber variables financieras, de, no sé, núcleo familiar, en fin. Entonces son diferentes cosas las que hay que revisar para conocer específicamente cuáles son los programas a los que ustedes son elegibles. Y de ahí partir, porque cada programa tiene diferentes procesamientos. Algunos duran 6 meses, algunos duran 1 año, algunos duran 2. Hay personas que ya tienen todo, digamos, su perfil listo y adecuado para ingresar la aplicación realmente rápido. Hay personas que todavía tienen que trabajar en cosas. En fin, son diferentes aspectos los que se toman en cuenta, pero una vez que ya tenemos una asesoría, pues se revisa esa parte en función de su perfil. Se generan las puntuaciones debidas, todo lo que se tenga que revisar en ese sentido, y de ahí vamos a hablar de esos programas específicamente ya frente a su perfil, porque por ejemplo ahorita estamos hablando de manera general, ¿no? Entonces de repente hay preguntas, oye, yo tengo 33 años y soy ingeniero químico, y entonces ¿califico o no califico? Y esas son preguntas muy abiertas, porque realmente no tengo que revisar si la parte educativa es válida por efectos canadienses, hay que revisar la parte laboral. En fin, son muchas cosas las que se revisan para verificar y decir, ok, si se cumplen con los requisitos o tenemos que trabajar en algunas cosas en ese sentido. Pero bueno, ya que estemos en la asesoría, pues hablamos propiamente de eso. Y como les digo, es la misma asesoría si son solteros o solteras, o si viven en pareja, independientemente de que estén casados o no.
si tienen o no tienen hijos, si los tienen puede ser que sean en conjunto o de mi pareja, lo cual no es problema, pero ahí, sobre todo con la parte de los hijos, es bueno mencionarlo desde un principio, porque también en ocasiones dices, bueno, puedo ser mamá o papá soltero, o no necesariamente tengo la custodia completa, yo la comparto. Inicialmente mis hijos son muy pequeños, no necesariamente me van a poder acompañar. ¿Qué precauciones tenemos que tomar frente al sistema canadiense para que eventualmente no perdamos la oportunidad de incluirlos? Porque si no lo hacemos de la manera correcta, sí puede pasar. Entonces, ese tipo de cosas pues ya se revisan en una asesoría, y cuando culminamos pues ya les van a llegar propiamente las especificaciones de los programas de los que se trataron para su perfil. Ahí ya vendrá los tiempos específicos, desglosados, costos, qué cosas incluye, qué cosas no incluye, porque tampoco es un menú de precios. Entonces no es como lo mismo para todos, porque no todos tienen el mismo caso, ¿no? Algunos, como les dije, es más sencillo que otros. Hay personas que a veces ya tienen un proceso muy perjudicado. En fin, es variable, ¿no? En ese sentido, la idea es que se pueda trazar algo y se vaya siguiendo ese orden, porque el sistema canadiense es como... pues no vamos a decir totalmente cuadrado, pero sí es como si hay que reunir 10 requisitos, hay que reunir 10 requisitos, porque si tenemos 9.5, nos van a regresar esa aplicación, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es bueno conocer con anticipación qué es lo que queremos hacer, cuándo lo vamos a hacer, sobre todo también cuándo, porque hay personas que tienen pensado esto como a mediano plazo o incluso a largo plazo, o todavía no es una decisión como ya en forma, lo cual no es problema. Simplemente se los menciono porque el proceso migratorio canadiense tiende a cambiar. O sea, cada año hay cambios en los programas. Entonces, si tú te estás basando en algo que, no sé, alguien hizo hace 5 años o más, muy probablemente esos programas ya no existen. O ya cambiaron, o sea, o mantienen el nombre, pero el proceso es diferente. Entonces, eso sí es importante tenerlo en cuenta, porque es algo que va cambiando. Según las necesidades que se tengan, pues van haciendo esos cambios frente al sistema migratorio canadiense. Y también es importante ir conociendo esa parte, porque de repente tenemos mucha información en redes sociales. Alguna es muy buena, alguna no necesariamente. Y a veces escuchamos como hay 2, 3 cosas que dicen, por ejemplo, esta parte de Canadá está ofreciendo trabajo y demás. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Porque no necesariamente es lo que se busca. El perfil para efectos migratorios está de preferencia enfocado a nivel profesional, ya sea personas que ya tienen ese nivel, pueden ser carreras universitarias, posgrados, maestrías, o personas que van a estudiar esos grados aquí en Canadá, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues para ir conociendo un poquito más, ahorita ya revisaremos algunos de los factores que se toman en cuenta. Vamos a, o siempre tratamos de dividir los términos, eso siempre lo menciono en todas mis conferencias o seminarios, porque nos confundimos mucho con los términos. Visas son temporales, es por un tiempo específico, sigo siendo extranjero, ¿no? En este caso, si tengo pasaporte de Guatemala, bueno, pues sigo siendo, o sea, eso es simplemente tengo una visa por un tiempo específico. Cuando voy a optar a la residencia permanente, como su nombre lo dice, pues ya es permanente, ya es para establecerme dentro de Canadá con todos los derechos que ello confiere. Entonces, cuando yo ingreso a Canadá con mi residencia permanente, yo soy tratado como cualquier canadiense. Ya tengo derecho a trabajar libremente, tengo derecho a tener los mismos beneficios que cualquier canadiense, es decir, ya puedo optar a becas para estudiar, ya puedo optar a la parte de salud. Lo único que no puedo hacer como residente permanente es votar o correr por un cargo público de gobierno. Esas son las únicas 2 cosas que como residente permanente no se pueden hacer. Fuera de eso no tenemos inconveniente. Entonces, para distinguir, las visas son o pueden ser turismo, estudio y trabajo, ¿no?
La parte de turismo, pues bueno, dependiendo, hay países que lo requieren, hay países que no. La mayoría de los países de Latinoamérica lo requieren. Hay países como Chile o México que no requieren una visa de turismo, sino un ETA, así se llama. También hay visas de estudio, de las cuales estaremos hablando más adelante. Y luego está la parte de trabajo. Si nosotros quisiéramos postular directamente a trabajo, necesitamos pasar por un proceso que se denomina LMIA o Labor Market Impact Assessment. Y ahí tenemos que contar con una oferta de un empleador canadiense. Contar con una oferta no significa que nos digan que nos van a dar trabajo, sino que el empleador pasó por el proceso legal que se denomina oferta de empleo y que comprueba a través de un proceso de recursos humanos que no había ni residente permanente ni ciudadano canadiense que pudiera ocupar esa posición y que tú cubres los requisitos. Entonces, si están contratando a un ingeniero en sistemas, pues, o algo relacionado, no sé, a alguien desarrollador de software, bueno, pues tendrás que tener los estudios pertinentes para esa tipo de posición, la experiencia, es decir, dentro de las personas que postularon, obviamente tu perfil es el mejor y por eso se te está ofreciendo la posición en este caso y porque, bueno, no hubo este residente o ciudadano canadiense que cumpliera con los requisitos como tal de la posición, ¿no? Y además de eso, se abre una auditoría financiera a la empresa. La empresa tiene que demostrar que va al corriente con sus impuestos, que ya se tiene pues por lo menos un año más de estar constituida, que tiene la solvencia económica para pagar tu salario. No porque seas extranjero o extranjera te van a pagar menos en este caso, ¿no? Aquí ya todas las profesiones y posiciones están clasificadas. En este caso, pues en función de esas clasificaciones se revisa y se puede ver el salario que debes de percibir según la posición que tienes. Entonces, ahí ya no hay como problema en ese sentido, porque evitamos esta cuestión de como soy extranjero o extranjera, me van a pagar menos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues simplemente ya está establecido por ley en función de los mínimos indispensables que se tienen que cubrir en la parte del salario según la posición que te vayan a dar. Entonces, optar a este tipo de permisos, ya que contemos con esa aprobación, ahora sí ya me dan la documentación pertinente para poder pedir el permiso de trabajo y ese permiso de trabajo va a estar ligado al empleador que me generó esa oferta de empleo. Por ende, si eventualmente me quiero cambiar de trabajo o no me gustó o no era lo que esperaba, pues tendré que hacer el proceso nuevamente. Ese es el proceso ordinario. Existen otros tratados o demás, pero son con países específicos. Eso lo pueden ver en la página de nosotros. Se van al área de Work Permits y ahí pueden ver si hay algún tratado específico con su país. En este caso, hablé o me estoy refiriendo o me estoy enfocando honestamente en Guatemala. Entonces, si hay alguien que esté de otro país, pues revise en este caso la página. Y ahí pueden revisar si existe algún tratado pues un poquito más flexible para su país en este caso. Y bueno, pues dicho esto, en efecto, cuando vamos a postular a residencia permanente, ya este año hay más de 60 programas, ya vamos como en 80 este año y para el próximo se han proyectado incluso números más altos para tratar de atraer migrantes. Regresamos al punto. No es que se necesiten que vengan solamente a trabajar con una visa temporal. Realmente los procesos están diseñados para que vengan o postulen a residencia permanente. Esa es la realidad. Y personas en este tipo de estructuras, sobre todo a nivel profesional. Tenemos dos tipos de programas. Se dividen en programas a nivel federal y a nivel provincial. ¿Okay? A nivel federal abarcan todo Canadá, excepción de Quebec. Y son 3 categorías que se rigen por un sistema que se llama Express Entry. Es un sistema de cómputo que califica a las personas que quieran participar en estas categorías. Todo tiene un puntaje. Entonces es bueno conocer nuestros puntajes con anticipación, en qué podemos trabajar para ver si es viable lo que vamos a hacer. Y luego están también los programas provinciales. Ahí es donde radica la mayoría de los programas para efectos de residencia permanente.
y precisamente ahí también vamos a revisar lo relativo a la parte de estudios en este caso, ¿no? Entonces, para que lo vean. Ahorita no me voy a enfocar tanto a hablar de los programas como tal, porque este seminario está enfocado a la parte de estudio. Si quieren ver ya lo relativo como un poquito más a residencia permanente, vayan al canal de YouTube de nosotros y ahí hay algunas, o en la página misma pueden ver seminarios pasados donde ya pueden ver la información como un poquito más específica de los procesos de residencia permanente y cómo funcionan en este caso, ¿no? Pero en efecto, la parte de residencia permanente se las menciono porque a veces nos confundimos y pensamos que solamente a través del estudio podemos hacerlo. El estudio es una herramienta, sí, pero es eso, una herramienta migratoria que podemos utilizar. A veces lo queremos hacer, a veces no, depende también mucho de nuestras finanzas, honestamente. Ya que seamos residentes permanentes, pues ahora sí, ya, como les dije, pues podemos trabajar libremente, podemos accesar a becas de estudio. No hay becas para alumnos internacionales. Si de repente ustedes están en una escuela y les está ofreciendo una beca, muy probablemente la escuela es privada. Y ahorita vamos a ver esa distinción porque para efectos migratorios no va a ser válida en este caso. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Pero, y si van a obtener becas desde su país, pues hay que revisar cuáles son las condiciones que impone para que eventualmente no nos limite a nosotros pasar a un proceso de residencia permanente. Pero en general, cuando ya somos residentes permanentes, ahora sí ya tenemos acceso a becas, ese no va a ser problema. Sobre todo la parte de salud, que dentro de Canadá es gratuita. Entonces, en ese sentido, estamos cubiertos desde las cosas más básicas como un doctor de familia o ya puede ser una hospitalización, una cirugía, estudios, en fin, ¿no? En ese aspecto, por eso se cuida tanto, en este caso, a algunos factores para efectos de residencia permanente, porque vamos a revisar factores como la edad. La edad es importante porque entre más grandes, más nos cuesta adaptarnos y vamos más encaminados ya a, pues a lo mejor a una pensión, una jubilación, como ustedes le llamen, un retiro, ¿no? En este caso, entonces, ahí va a ser importante o esos factores y sobre todo si queremos venir a estudiar, el factor edad va a ser algo que tenemos que tomar en cuenta porque ahí es donde de repente nos confundimos mucho y se cometen como muchos errores en ese sentido al seleccionar el tipo de estudio que vamos a hacer en Canadá en este caso, ¿no? Entonces, pero bueno, esos son algunos elementos ya como residente permanente. Ahora, cuando vamos a estudiar, en este caso, vamos a optar a visas de estudio que son temporales, ¿ok? Si solamente queremos venir a estudiar inglés, pues no pasa absolutamente nada. Si vas a venir a estudiar un programa que es menor a 6 meses, basta con que tengas una visa de turismo. Si es un programa mayor a 6 meses, sí requieres una visa de estudio. Ahora, las visas de estudio para idiomas simplemente te permiten venir a estudiar el idioma. Y hasta ahí llegamos. No te permiten incluir a la familia y tampoco te permiten trabajar y honestamente pues tienden a ser un poco más costosos en este caso. Entonces ahí hay que revisar qué es lo que queremos hacer. El estudio en sí que califica para efectos migratorios es un estudio ya a nivel, vamos a revisarlo acá, a nivel, tenemos varios grados. Inicialmente es la carrera técnica, que es un college diploma. Son programas de 2 años, que pueden ser en cosas según lo que ustedes quieran hacer. Luego viene el bachelor degree, que es la carrera universitaria, que es a partir de 3 a 5 años. Por ejemplo, hay personas en Latinoamérica que tienen carreras que se denominan técnico superior universitario, es decir, son carreras de 3 años o poquito más. En ese sentido, Canadá, como es un programa de 3 años, muy probablemente lo equipara a un bachelor degree o una carrera universitaria para efectos canadienses, ¿no? En este caso. Luego tenemos otro grado que es la parte que se denomina posgrado o especialidad. En inglés se llama Postgraduate Certificate. Este es el estudio más común que vienen en este caso, a utilizar los alumnos internacionales. ¿Por qué?
porque nos brinda todos los beneficios de un permiso de estudio como tal, en el que ya se nos va a permitir estudiar de tiempo completo, ¿no? Si yo voy a escoger, vamos a suponer, un programa de business, bueno, o business management o project management, o a lo mejor me quiero enfocar específicamente a supply chain o a logística. Es decir, los posgrados para efectos canadienses se estudian cuando nosotros ya nos graduamos, o sea, ya tenemos ese bachelor degree en este caso, y pues va a venir una especialidad. Esto usualmente nos ayuda pues a abrir camino en un área específica a la que nosotros estamos enfocados en la parte laboral. Nos ayuda en ese sentido pues a hacer como más networking. Estos programas están más enfocados precisamente a áreas laborales o a que te incorpores a esas áreas laborales. En este caso, usualmente en Latinoamérica hay muchas personas que salen de la carrera universitaria y se pasan a la maestría. Acá no se puede. Para lograr ingresar a una maestría ya tienes que tener determinados años de experiencia laboral en determinados rubros o algunos otros requisitos, ¿no? Dependiendo del tipo de maestría que vayas a hacer. Entonces, alguien que recién se gradúa de la carrera, definitivamente para efectos canadienses no podría entrar directo a un máster, ¿no? Los máster o maestrías son por lo regular de 2 años. Ahorita ya hablaremos más enfocados a los costos, porque en la maestría es un poquito más a nivel académico, ¿no? Entonces, depende, cada quien quiere hacer algo, pero es importante también empezar a conocer a nivel cultural cómo funciona el sistema canadiense, porque es muy diferente a cómo funciona en Latinoamérica. Muchos en este caso dicen, bueno, yo necesito una maestría porque me tengo que graduar y tengo que salir y luego viene la maestría, porque para efectos de mi currículum, hoja de vida, como ustedes le llamen, pues me hace más competitivo, si no, no me van a pagar bien, o es lo que yo, o sea, necesito hacerlo de esta manera porque si no, realmente no voy a poder optar como al trabajo que quiero. La mayoría de los canadienses aquí estudian el College Diploma y después lo que hacen son estas especialidades en ese sentido, pero no están tan habituados a necesariamente pasar al bachelor degree, o inician con un college diploma, después empiezan a trabajar y eventualmente incorporan sus 2 años y luego ya los utilizan para continuar lo que les falta en la parte de universidad, dependiendo de lo que quieran hacer. Pero es diferente la manera en la que visualizamos una carrera técnica en Latinoamérica a cómo se establece dentro de Canadá. Y las carreras tienden a ser muchísimo más específicas, ¿no? O sea, a lo mejor alguien va a estudiar algo yo, por ejemplo, tengo clientes que en este momento están estudiando carreras técnicas en cybersecurity, específicamente cybersecurity. Es un college diploma de cybersecurity. Y hay otros que están estudiando específicamente una carrera de construction management, que es como más enfocada a la ingeniería civil, pero no son tan generales como a lo mejor estamos acostumbrados, tienden a ser más específicas. Entonces, bueno, de ahí ya vamos partiendo, pues como que hay diferencias o cosas. Ya es importante primero conocer cuando vamos a asesorar, por ejemplo, el perfil de nosotros, y vamos a decir, ok, yo tengo la intención de ir a estudiar. Lo primero que tenemos que revisar es que el estudio que voy a hacer sea válido para efectos migratorios, porque no todos los programas ni todas las escuelas lo son. Es decir, nosotros, por ejemplo, trabajamos de la mano con un asesor educativo canadiense. Cuando empezamos el proceso, van a revisar programas en diferentes provincias porque hay que revisar programas que sean válidos, pero que también sean aptos para nuestro perfil, y revisar qué nos ofrece cada provincia, porque va a ser muy diferente. Entonces, para verificar esto, ya que tenemos claro los programas que estamos seleccionando son válidos para efectos migratorios, esto quiere decir que si yo soy quien va a estudiar, me va a dar la oportunidad de estudiar tiempo completo y trabajar medio tiempo, que son 20 horas a la semana. Si yo tengo pareja, me permitirá que mi pareja venga conmigo y que tenga un permiso de trabajo tiempo completo. Si tengo hijos que sean menores a 18 años, van a poder estudiar de manera gratuita como cualquier niño canadiense. Entonces, en ese sentido, tengo que ver primero cómo va a funcionar esa estructura.
¿no? Si soy soltero o soltera y qué es lo que quiero hacer. Oye, yo sí quiero que a lo mejor mi trabajo de medio tiempo me dé para pagar pues las cosas que necesito, ¿no? Quizá mi renta, quizá estas cosas. Yo sí quiero estudiar, pero también tengo, digamos, este presupuesto. Entonces son cosas que se tienen que ver con anticipación, porque la mayoría de las personas lo hace a la inversa. Sobre todo en Latinoamérica, es decir, buscan el programa, ya que tienen la admisión, de repente llegan, precisamente ayer tuve una familia que llegó así, y me dice, ya tengo admisión para una escuela de British Columbia, nada más que leí que a lo mejor no me va a funcionar para migración. Y sí, en efecto, no va a funcionar. ¿Por qué? Por edades, diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, vamos a ir revisando todo, ¿no? Hay provincias como Ontario y British Columbia, que es Toronto, Vancouver, en donde el costo, pues obviamente se nos va a elevar. Definitivamente, si nosotros queremos utilizar nuestro trabajo de medio tiempo en este tipo de provincias como lo son Ontario y British Columbia, no van a dar ni para pagar la renta. Entonces, financieramente tenemos que venir muy preparados. No vamos a estar cubiertos por la parte de salud, tenemos que tener seguros médicos que nos cubran o que nosotros paguemos, porque ya no tienen ese beneficio este tipo de provincias. Si eventualmente ya terminé mi programa, me voy a graduar, voy a ser elegible a recibir un permiso postgraduación para poder trabajar por el mismo tiempo que duró mi programa. Entonces, si estudié ese Postgraduate Certificate, bueno, pues entonces cuando me gradúe me darán un año de permiso de trabajo. Y hay muchas personas que dicen, entonces voy a estudiar el D3, porque cuando estudie el D3, entonces me van a dar 3 años de permiso de trabajo. O si estudio 2, me van a dar los 3. No, si estudias un programa de 2, pues te van a dar 2 años cuando te gradúes para trabajar. Y si estudias un programa, a lo mejor de carrera universitaria, que es mayor, que son 4 o 5 años, lo más que te van a dar después cuando te gradúes para trabajar son 3 años. Entonces ahí, punto número 1. Pero hay que ver nuestro perfil. Oye, yo tengo, no sé, 19, 20 años, acabo de salir, apenas voy a empezar mi carrera. Perfecto, adelante. Es lo que por secuencia corresponde. No va a haber mayor problema en la parte migratoria. Oye, yo ya tengo 45 años, y aparte tengo una maestría, y aparte quiero venir a estudiar a Ontario, porque ahí es donde pienso que me va a ir mejor, en este caso, y aparte voy a estudiar esta carrera técnica, que es un programa de 2 años, para que eventualmente me den mi permiso de 2 años. Sí, pero resulta que si queremos utilizar ese estudio para efectos migratorios, tenemos que contemplar que para efectos de residencia, Ontario o British Columbia abarca hasta los 41 años y tú ya tienes 45. Entonces, voy a estudiar, de aquí a que me gradúe, van a pasar 2 años, entonces ¿cuántos años voy a tener? Y luego tengo que empezar mi etapa laboral para empezar a generar lo que se requiere para efectos de residencia. ¿Por qué? El estudio por sí solo no es el que nos da la residencia. El estudio es la herramienta migratoria para nosotros poder abrir camino para efectos de permisos de trabajo. Entonces, en ese sentido, cuando me gradúe, voy a pasar a mi fase laboral, tengo que trabajar a nivel profesional y eventualmente, dependiendo dónde estudié, viene el acceso a programas. Entonces, zonas como Ontario, British Columbia, que tienen un poquito más de restricción, tengo que trabajar 1 año tiempo completo a nivel profesional. Entonces, bueno, tengo que graduarme y luego trabajar y luego viene el proceso de residencia. Entonces, tengo que contemplar diferentes factores, como mi edad, mi número de familia, qué voy a hacer, cómo están mis finanzas en ese sentido y qué es lo que quiero lograr a largo plazo. Si solamente quiero venir a estudiar y me quiero regresar, adelante, no pasa nada. Pero si voy a utilizar ese estudio como herramienta migratoria, entonces tengo que revisar todo con anticipación. Y en ese sentido, cuando nosotros llevamos la aplicación, el enfoque de nosotros es a nivel migratorio. Esa es la realidad. Más que, o sea, obviamente si contemplamos que vas a estudiar algo que sea de tu agrado en este caso, pero también conociendo lo que impone ese tipo de programa o
en dónde lo vas a estudiar. Por ejemplo, hay zonas como Saskatchewan que son muy abiertas a la parte de los estudiantes, entonces ahí si tienes beneficios como la parte de salud, terminas de estudiar y basta con que trabajes 6 meses de trabajo tiempo completo. Manitoba también tiene programas que están enfocados a la parte, a los estudiantes. New Brunswick es una de las provincias más económicas para estudiar, lo mismo que Prince Edward Island en este caso. Alberta tiene algunas restricciones porque de repente tiene listas, así como British Columbia, de los programas que son válidos para efectos de residencia. De repente ya quitaron la lista, otra vez ya la pusieron. Entonces hay que ir checando todas estas cosas, ¿no? En ese sentido, porque cada provincia tiene sus propios lineamientos según sus programas, en este caso. Pero vamos a revisar con anticipación, ok, ¿qué pasa si estudio en Saskatchewan? Ok, si estudio en Saskatchewan, estos son mis pros, estos son mis contras, esto es lo que cuesta, estos son los programas a los que tendría yo acceso eventualmente, esto es lo que me pasaría en New Brunswick, esto es lo que me pasaría en Manitoba. Y en función de esa información, entonces yo decido qué es lo que creo que conviene más a mi perfil y sobre eso me enfoco en este caso, ¿no? Porque regresamos al punto. Estamos hablando, o en estos ejemplos he hablado de alguien soltero o soltera que dice, bueno, esa es la manera en la que voy a ejecutar mi proceso, ¿no? Pero hay que recordar que si vamos a postular en pareja, mi pareja viene y puede trabajar, ¿no? Entonces, ¿quién va a accesar al proceso de residencia de manera más inmediata? Pues mi pareja. Entonces, precisamente por eso revisamos el perfil con anticipación, porque muchos tienden a pensar, no, yo soy el que tiene mejor nivel de idioma, entonces yo soy el que va a estudiar y yo soy el que va, sí, pero a lo mejor tu perfil funciona más para que tú trabajes en este caso y aceleres el proceso de residencia en este caso. Entonces, en ese sentido, pues hay que revisar qué es lo que vamos a hacer con anticipación y demás, ¿no? En ese sentido. Entonces, si yo ya tengo una carrera universitaria, aparte tengo familia, ya estoy arriba de los 35, honestamente, venir a estudiar carreras técnicas no es lo ideal, por varias cosas. Primero, porque corremos el riesgo, dependiendo de la provincia donde lo vayamos a hacer, que no necesariamente podamos pasar a un proceso para establecernos. Segundo, la realidad es que para efectos migratorios nos van a cuestionar muchísimo. Los oficiales no son tontos. O sea, estás estudiando un programa de 2 años porque quieres después el permiso de trabajo, pero tiene que presentar una progresión. Es decir, yo voy a estudiar esta especialidad, bueno, porque esto es lo que he venido haciendo, esto es lo que, en lo que va a contribuir hacia mi carrera, a mi trabajo o mi emprendimiento, lo que sea que estoy haciendo. Esa es una realidad para efectos cuando vamos a presentar la visa, ¿no? En este caso, hay que revisar esa parte. Entonces, alguien que ya tiene estudios de universidad en adelante, la recomendación es que venga a hacer posgrados o postgraduate certificates en este caso, ¿no? En ese sentido. Y también ya dentro de la asesoría vamos a hablar específicamente de los montos o fondos de ahorro que se tienen que tener para efectos financieros, que son los que establece migración y van a ser variables en función de, bueno, si es 1, si son 2, si son 3, si son 4, si vamos a incluir a toda la familia en un principio, si va a venir en parte. Es decir, es mucha información que obviamente no vamos a abarcar el día de hoy, pero esto es nada más para que se den una idea de cómo se revisa la parte de estudios hacia un enfoque migratorio en este caso. Eso es como lo revisamos, ¿no? Más que simplemente revisar en principio el estudio por sí mismo, regreso al punto, también es válido, si solamente quieres venir a estudiar eso y eventualmente regresar a tu país. Para regresarte nadie te va a decir nada, pero si tú te quieres establecer, ya tuviste que haber generado un perfil que poco a poco se va dando, es un trabajo. Entonces, si vas a venir a estudiar y vas a generar, digamos, esos gastos, porque al final es una inversión de tiempo, de dinero, pues lo ideal es que sea redituable, que tú tengas las opciones abiertas, que tú puedas definir eso y tener las opciones ahí, si las vas a tomar, ¿no? En este caso, honestamente, la mayoría de las familias que viene con esta parte de estudios porque se quiere establecer. Ahora regresamos al punto, de repente
Yo tengo familias que ya son elegibles a un proceso de residencia permanente, lo estamos procesando, pero de repente va a ser un poco más tardado, ¿no? Tengo muchas familias, por ejemplo, en Saskatchewan, que ya están en su proceso de residencia, pero no quieren esperar su proceso necesariamente de su país, ya se quieren incorporar, entonces también hacemos uso del estudio para como acelerar esos procesos, en fin. Depende mucho de cómo sea su núcleo familiar y cuáles son las cosas que ustedes quieren hacer en este caso. Hablo de Saskatchewan porque Saskatchewan tiene un programa para efectos de residencia permanente, tiene una lista de 200 ocupaciones en demanda, no se requiere tener una oferta de empleo, es decir, es en función a mi perfil que yo puedo ingresar directo. Entonces, de repente también hay programas como Nova Scotia o demás, pero cada provincia tiene programas diferentes, edades diferentes para efectos del proceso migratorio, ¿no? Ontario y British Columbia abarcan hasta los 41, Alberta, Manitoba y Nova Scotia hasta los 45. Luego viene Saskatchewan a los 50, Prince Edward Island y New Brunswick a los 55 y Newfoundland hasta los 59. Ya después de eso no hay más. Recordamos que la edad es un factor en función de la parte de salud canadiense, que aquí es gratuita. Entonces, en ese sentido, el perfil que se busca para que se establezca, pues es un perfil que eventualmente se va a poder incorporar al sistema canadiense, que va a poder ser productivo y demás. Entonces, en ese sentido, hay que ir revisando qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a migrar. Entonces, puede ser que en la asesoría revisemos que tenemos programas a través de los cuales podemos accesar directamente residencia permanente sin la necesidad de venir a estudiar. Puede ser un programa federal o un programa provincial. Y perfecto, eso es lo que queremos hacer, ¿no? Y veremos los requisitos en función de esos. Y también puede ser que quiera utilizar el estudio como herramienta migratoria, ¿no? Entonces vamos a revisar diferentes cosas. Vamos a revisar, como les dijimos, factores en la edad, lo que tú ya tienes en tu perfil, cuál es tu grado educativo, qué es lo que vas a presentar para ver qué es lo que es más conveniente para ti, tú y también tu historial migratorio, si has viajado, si tienes visa, si no, todos estos parámetros para verificar cómo se va a conformar, pues, ese proceso en específico y la parte financiera. Tenemos que ser bien realistas con las finanzas en este caso y estructurarlas y saber cuándo van a estar listas, cómo tienen que estar listas, cómo se van a presentar esos documentos. Los programas aquí inician clases enero, mayo y septiembre. Ahorita ya estamos trabajando ya con los últimos ingresos de septiembre, ya más bien se empezó con enero 2024 y dirán, falta mucho para eso. Sí, pero las escuelas van muy adelantadas con sus admisiones, esa es una realidad, porque también el tiempo de procesamiento para efectos de visas sigue un poco tardado. Entonces, en ese sentido, pues tienes que empezar la aplicación para poder revisar tu documentación, ver todos los programas que vas a revisar, hacer esa preselección de programas, tomar en cuenta todos esos factores y de ahí pasar a procesos ya de admisión y eventualmente pues ingresar al proceso como tal, ¿no? Y ahorita el tiempo de espera es un promedio depende del país, desde 4 a veces hasta 6 meses, depende mucho del país donde se esté postulando en este caso, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a considerar, qué tipo de programa vas a hacer en este caso. Ahora, hay requisitos para la parte de estudio. Por ejemplo, para poder incorporarnos a estudios de este tipo, sí nos van a pedir un nivel de idioma específico, que es un nivel de 6 mínimo en el IELTS académico. Hay programas que pueden ir hasta el 6.5 o 7, eso ya usualmente son maestrías. Las maestrías tienden a tener niveles ya avanzados de idioma para poder incorporarnos. Entonces, también por eso los posgrados o las especialidades nos funcionan, porque son niveles menores de idioma y son mucho más accesibles para incorporarnos a ese tipo de programas y mucho más económicos. Yo las maestrías las sugiero realmente cuando ya sean residentes permanentes, que ya tienen acceso a becas, incluso las pueden estudiar medio tiempo, porque antes de eso, digamos, el costo de una maestría, pues el año puede estar, que son 2, ¿no? Pero usualmente el año de maestría puede estar entre los $20,000 o más.
Entonces, ya si sumamos, es en promedio, depende de la maestría que quieras hacer, no pueden ser 30,000, 40,000, hay maestrías que son mucho más caras. Entonces, es una inversión de dinero como bastante fuerte, que yo recomendaría que la dejaran para cuando son residentes permanentes, pero regreso al punto, al final ustedes son los que deciden qué es lo que quieren estudiar, y si las finanzas no son impedimento, pues adelante, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo primero que hacemos con la parte de estudio es obtener nuestra visa, enfocarnos a estudiar. Tenemos que graduarnos en tiempo conforme se va dando el programa en este caso. Y en ese sentido, para poder pasar al permiso posgraduación. Y este permiso posgraduación es el que ya nos va a permitir trabajar tiempo completo. Y no tenemos problema para trabajar realmente. Las únicas personas o las únicas 3 profesiones que están limitadas para trabajar es la parte de medicina, derecho y educación, cuando estamos hablando de dar clases a menores de edad. Esas son las únicas 3 cosas que están reguladas por gobierno. Eso eventualmente, si alguien quiere ejercer ese tipo de carreras, ya que sea residente permanente, pues tendrá que obtener las licencias para ello en este caso, ¿no? Y eventualmente, ya que estamos en nuestra parte, en nuestra fase laboral, en este caso, dependiendo dónde estudiemos, bueno, pues ya que cumplamos la experiencia laboral, que pueden ser 6 meses, puede ser 1 año, dependiendo, pues podremos pasar al proceso de residencia permanente. En el caso de quien estudia, ¿no? Porque si ya es la pareja, bueno, ahí funciona totalmente diferente. En este caso, porque regresamos al punto en donde la pareja pues tiene un permiso de trabajo para poder llegar y empezar a trabajar y empezar a acumular lo que se requiere para efectos de residencia permanente en este caso. Entonces, en ese sentido, es como mucha información para tratar respecto al proceso de estudio, pero si van a hacer búsquedas o demás para efectos de saber si las escuelas son válidas, tienden a enfocarse en colleges públicos o universidades públicas, es decir, escuelas públicas, son usualmente las que son válidas para efectos migratorios porque son las que regula el gobierno. Si las escuelas son privadas, y ahí de repente nos puede salir más barata la colegiatura, ahí nos pueden ofrecer becas, pero porque no necesariamente tienen el beneficio de que cuando culminemos podemos pasar a nuestro permiso posgraduación y podemos utilizar ese estudio también para efectos de puntaje en lo relativo a residencia permanente. Entonces ahí es donde también tenemos que tener cuidado en ese sentido. Ha habido muchos cambios para efectos de la parte de estudios, hay que tener también mucho cuidado en ese sentido con lo relativo a la parte de estudios para poder realmente ejecutarlo de la mejor manera posible en este caso. Así que bueno, pues vayan, si quieren, poniendo algunas de sus preguntas en la parte del chat. Como les decía, lo relativo a estudio también abarca muchísimo, es como esto es de manera general. Revisen también lo que hemos hablado respecto a residencia permanente, si lo quieren ver para que les quede más claro cómo funciona, si ya realmente ustedes están más interesados en migrar de manera como directa. En este caso, vamos a tener la próxima, no, en próximas semanas, ahorita les puede decir Luis realmente cuándo. Vamos a hablar específicamente también de programas provinciales o demás, ¿no? Entonces, en este momento no me enfoqué o no hablamos de residencia permanente porque ya anteriormente habíamos tenido un seminario también aquí con VG precisamente para hablar de residencia permanente, y ahora pues estamos hablando de estudio como tal. Entonces, en ese sentido, las preguntas de residencia permanente pues nos van a quedar un poco cortas porque realmente no me enfoqué a eso, no expliqué esa parte, pero sí les puedo dejar ahí el link, les pueden dejar el link en el chat para que se vayan a ver seminarios pasados y ahí también hay bastante información en ese sentido. ¿Ok? Revisen la página de nosotros, también hay una sección de noticias que se llama Immigration News, ahí está, y de ahí partimos porque hay bastantes cambios también o aperturas
de programas para que los vayan revisando. Y también hay otra sección que se llama Moving to Canada. Esto ya es un poquito más enfocado a personas que ya van hacia o están en procesos de residencia permanente, que ya eventualmente quieren pedir visas especiales para papás, para abuelos o demás. Ahí también está la información. Pero bueno, en ese sentido, vamos a revisar en este caso, ¿no? Entonces, vamos a ver. Regreso al punto, estas preguntas que me hagan así de manera como muy general de oye, y yo estudié esto y tengo tantos años, ¿califico o no califico? ¿Qué voy a hacer? Desafortunadamente, no puedo decirles sí y realmente no conozco su perfil, ni su experiencia laboral, ni todos los elementos que se necesitan para poder dar respuesta y resulta al final que después no se podía, o que les diga que no y realmente sí había posibilidades en ese sentido. Entonces, pero bueno, mientras tanto, ahí ya Luis les va a hablar un poquito más acerca de la asesoría, en lo que yo paso a revisar algunas preguntas. Gracias, Mildred. Sí, en efecto, vamos a estar la próxima semana otra vez con VG conversando acerca de los programas provinciales. Para personas que están en otros países, también pueden visitar la página de internet de nosotros y pueden ver los seminarios con distintas universidades de otros países. El día de hoy solamente fue para Guatemala y para VG. La próxima semana también será para Guatemala y VG. Para aquellos que desean tener una consulta con Mildred, pueden ponerse en contacto a nuestro email info@globalopp.ca. Ahorita se los dejo en el chat. La consulta tiene un costo de $158 canadienses, lo pagan por medio de PayPal y directamente envían su información, sus currículums, el pago, llenan un formulario y tienen la consulta con Mildred. Esta consulta puede tardar en darse hasta 6 u 8 semanas, entonces para que tengan en cuenta que no va a ser de inmediato, puede tardar y mientras que nos mandan toda la información como tal para que puedan verlo. Ahorita les dejo en el chat el correo electrónico y con ello pueden enviarme un email. Les mando un email con la información por escrito para que puedan tenerla y con ello puedan ver la posibilidad de tener una consulta con nosotros si es así como lo desean. ¿Quieres responder algunas preguntas, Mildred? Sí, déjame nada más revisar. Bueno, hay quienes que preguntan por Express Entry, por el programa federal, pero regreso al punto, pues es que no podríamos estar hablando de todo porque esto estaba enfocado estrictamente a estudio en este caso. Entonces, pues vayan y vean lo relativo a esas conferencias que ya hay previas y ahí explica cómo funciona Express Entry, cómo funcionan los programas federales, cómo funcionan los provinciales y cómo se revisa esa parte en este caso. En la parte de Guatemala para efecto de visa de estudios, ahorita sí estamos en un promedio de 5 meses a partir de que ingresamos la aplicación, porque es ingresarla, luego tienes que hacer biométricos, luego después piden otras cosas, entonces sí es un promedio de 5 meses a partir de que ingresamos la aplicación. Entonces, no cuentes los 5 meses nada más, tiene que ser previo para que te dé tiempo de admisión, revisión del proceso. Entonces, se empieza con mucho tiempo. Los procesos canadienses tienden a entre, digamos, más puedas prever en este caso. Así que bueno, también para los que me preguntan por programa federal, pues bueno, ahí se lo voy a decir. Alguien me pregunta si puede trabajar en seguridad y salud ocupacional. Voy a traducir el término de salud ocupacional. Y ahorita les respondo nuevamente. En este caso, todo lo relativo a salud, desde el cuidado de enfermos, todas esas cosas tienden a tener regulación. O sea, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos acceso a pagar un doctor, es decir, nosotros tenemos la tarjeta de salud y se prestan servicios y gobierno es quien paga, ¿no? Entonces, en ese sentido,
todo lo relativo a salud, pues son cosas específicas las que puedes hacer, ¿no? Si vas a trabajar con el área administrativa del hospital, en este caso, o eventualmente si hay carreras como, por ejemplo, personal support worker, algunas cosas como enfermería, que sí se permite estudiar a los alumnos internacionales. No todas, ni tampoco ejercerlas. Entonces, en ese sentido, sí hay muchísima regulación en este caso. Para la parte financiera depende mucho hacia qué provincia te vayas a ir. Los programas pueden ser muy variables en costos. Hay programas que el año te va a costar $8,000, hay programas que el año te va a costar 25. Depende mucho dónde vayas a estudiar, porque varía mucho el costo según la provincia en este caso. Y ya en función de programa, más tu núcleo familiar y demás, ya el gobierno tiene como una métrica y entonces en función de eso, eso es lo que vas revisando en este caso. Ya cuando estamos dentro de la asesoría y ya que lo tengamos clasificado, sí ya realmente te digo, esta es la cantidad que necesitas y cuándo la tienes que tener y cómo la vas a tener que ubicar y qué parte vas a ocupar en un principio o que no, o todo eso, ¿no? En este caso. Entonces, en ese sentido, lo revisamos. El hecho de tener familia en Canadá, para aquellos que me preguntan, depende qué tipo de familia sea. Si estás hablando así de tu primo lejano o tu tía, que hermana de tu mamá o prima segunda de tu mamá, no. Los familiares que pueden ayudar son familiares directos, papás, abuelos, hermanos, en este caso. En ese sentido, digamos, sí nos podemos ayudar en ese aspecto, pero eso no quiere decir que porque tengamos familia, nosotros estamos exentos de demostrar que podemos cubrir la parte financiera, que somos productivos, otro tipo de elementos o cosas. También depende mucho de tu perfil migratorio en este caso. Entonces, esa parte, dependiendo cuál sea la situación, la revisamos. Si te beneficia, pues se utiliza y si no, mejor se deja aparte, ¿no? Dependiendo en este caso. Entonces, bueno, no, ahí alguien me preguntó, regreso al punto, Denise, me dice que profesional en tecnología, pero tecnología abarca muchas cosas, ¿no? En este caso. Entonces, para saber realmente, porque pueden ser viables. El hecho de que hayan estudiado medicina no quiere decir que a procesos de residencia no puedan postular, ¿eh? Eso es diferente. Entonces, ya revisando el perfil, pues habrá que ver si califican de manera directa a un proceso ya de residencia permanente o si en efecto toca hacer uso del estudio como herramienta migratoria o si así lo quieren hacer, porque pueden ser esas variables en este caso. Yo de los niños realmente no hablo porque los niños son, según lo que ustedes obtienen los niños. Realmente los niños van incluidos dentro de la aplicación, van a obtener los beneficios, van a poder estudiar como cualquier niño canadiense de manera gratuita para efectos del estudio. Si vamos a obtener la residencia, pues entonces ellos obtendrán la residencia en función de lo que nosotros hagamos, pues obviamente se va a incluir a la familia como tal en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, se revisa. Es que no, Ashley me pregunta que si al terminar la licenciatura es preferible estudiar un diplomado técnico. Es que no son diplomados ni técnicos. Lo que pasa es que en Latinoamérica no existe ese grado de estudio. Es un posgrado, postgraduate certificate. Es una especialidad como tal, ¿ok? Entonces son programas de un año enfocados a áreas específicas en algún rubro laboral, ¿no? Puede ser social media si te dedicas en la parte de marketing o puede estar algo muy específico en analytics si estás en la parte de tecnología, dependiendo de lo que quieras hacer, pero se denominan posgrados. No son cuestiones a nivel de carrera técnica o un diplomado, porque los diplomados son cortos. Estos son programas de un año, tiempo completo, y estudias normal, como si estuvieras en la universidad, o sea, vas a la escuela todos los días y vas a enfocarte a estudiar esa especialidad en este caso.
Entonces, alguien que me preguntó por becas de estudiantes internacionales, no hay. Las escuelas públicas o válidas para efectos migratorios no otorgan, y eso lo dije desde el principio, no otorgan becas a los estudiantes internacionales en este caso. Puede ser algún caso así muy específico de alguna universidad o con algún tipo de doctorado o maestría en específico que quiera invitar a algún estudiante a hacerlo, pero ya son casos como excepcionales en ese sentido. Y regresamos al punto, si vas a hacer uso de becas, eventualmente no podrás pasar al proceso de residencia permanente. Está esa limitación. Entonces, si hiciste uso de becas para cubrir el estudio, eventualmente no necesariamente te vas a poder establecer en este caso. Por eso les decía que hay que revisar, dependiendo de lo que vayan a usar, si van a usar un préstamo estudiantil. Hay países, por ejemplo, como República Dominicana, que tienen créditos educativos específicos que utilizan y que no tienen inconveniente, pero hay otras becas que nos imponen que hay que regresar a nuestro país cuando culmine el programa, y son las mismas instituciones las que les pagan directamente a la universidad o al college tus estudios. Entonces, es un hecho que se dan cuenta que estás haciendo uso de una beca. Entonces, en ese sentido, hay que revisar porque cuando tienes una beca no necesariamente puedes pasar el proceso migratorio. Pero bueno, Virginia dice algún teléfono. Puedes hablar, de ahí a que te contestemos es otra cuestión. Yo, por ejemplo, cuando estoy en citas no contesto el teléfono a nadie. Entonces, es más sencillo para nosotros si ustedes escriben un correo, porque de esa manera es más sencillo darle seguimiento. Ahí está, lo podemos ver, mi asistente lo puede ver y demás. Eventualmente nos veremos y tendremos una cita, ya sea en línea, en persona, según como sea, en este caso. Pero por teléfono, bueno, por lo menos a mí difícilmente, a menos que ya seas mi cliente y tengamos una cosa pautada y establecida, en ese sentido sí, para que nada más lo tengan en cuenta en este caso. Entonces, bien, alguien hizo una referencia, no me acuerdo en qué momento, si ya pasé la pregunta o no. Los estudios son en inglés. Los programas de estudio son en inglés. Realmente francés solo se habla en Quebec. Y a pesar de que se habla francés en Quebec, usualmente los estudios son en inglés, pero luego ahí tienen el problema de que pasar a residencia el predominante tiene que ser el francés. Entonces, bueno, ahí ya tienen algo en que trabajar cuando se estudia ahí en este caso. Ok, alguien regreso al punto porque ya me están, en el caso tuyo, Ernesto, pues sí te recomiendo que tengas una asesoría, porque en el caso de tu edad ya estás como en el rango realmente en el que va a estar limitado el proceso. Entonces es preferible revisar tu perfil con anticipación antes de adelantarnos a ver si vas a estudiar, porque también de aquí a que estudies ese tipo de programas y te gradúes y cuántos años vas a tener y todos esos factores, hay que considerarlos antes de que tomes esa decisión en este caso, ¿no? Entonces, si van a estar en los programas, en el de programas provinciales, pues ahí los estaremos viendo. Si no hay estudios de medio tiempo para que nosotros podamos recibir el beneficio de poder estudiar y trabajar medio tiempo y eventualmente recibir permisos posgraduación y eventualmente pasar a residencia, mi estudio tiene que ser tiempo completo. Si voy a estudiar medio tiempo, ni siquiera me van a poder emitir una visa de estudio en este caso. Entonces, en ese sentido, hay que tenerlo en cuenta. Ahora que si son pareja, bueno, pues acuérdense que uno va a estudiar y el otro tiene la oportunidad de trabajar, y entonces ahí también nos ayudamos con toda la parte financiera en este caso. Así que vamos a ver. Bueno, ya no entendí, pero alguien me preguntó que si se puede llegar antes para empezar a trabajar, ¿no? Pues
si vienes con el programa de estudio, puedes empezar a disponer de los permisos de trabajo cuando empiece el estudio. Entonces, en ese sentido también se revisa. Si tú tienes un permiso de trabajo porque ya se procesó tu oferta de empleo y demás, bueno, es diferente. Pero dentro del programa de estudio, pues hay lineamientos que hay que seguir en este caso, ¿no? Y de ahí partimos. Recuerden que, como les digo, es demasiada información, no la vamos a poder abarcar. Pero en ese sentido, si los voy a ver en una asesoría, acuérdense que la asesoría es lo mismo si eres soltero, si estás en pareja, si tienes familia, es una asesoría. Lo que pasa es que el sistema canadiense así requiere que se revise en este caso. Entonces, si tienes familia, y entiéndase por familia, mi pareja, mis hijos, entonces ese núcleo familiar se va a revisar en la asesoría, en este caso. Si van a tener una asesoría, nada más tengan en cuenta, creo que ya lo había mencionado Luis, pero se los comento yo otra vez. Mi agenda este 2023, honestamente, ya está muy avanzada. Ya estamos agendando, creo que junio o julio incluso. Entonces, en ese sentido, no se esperen tanto, porque entre más esperen, a lo mejor ya les toca hasta finales de año. Sí está bastante ocupada mi agenda en ese aspecto. Entonces, pero ya los estaré viendo si tienen una asesoría con mucho gusto y bueno, pues ya estaremos revisando su perfil en ese sentido. A las personas que van a estar presentes en el próximo seminario, van a ver lo relativo a programas provinciales, les recomiendo que sí vayan y vean lo relativo en general a programas de residencia para que tampoco entren tan en ceros en este caso, ¿no? Y si ustedes necesitan eventualmente, porque hay muchas preguntas que también preguntan, perdón, valga la redundancia, lo del inglés, nosotros usualmente revisamos la parte del inglés con anticipación, tenemos exámenes preliminares, vemos esa parte, si realmente necesitas un curso, el asesor educativo que te digo, trabajamos en conjunto, pues ya te va a ayudar y te va a decir este tipo de programa, lo puedes hacer en línea con escuelas canadienses o maestros individuales o según lo que sea, y los tiempos que vayas a manejar, o basta con el nivel de idioma que tienes, ya puedes pasar al examen, dependiendo, pero siempre vamos a evaluar de manera preliminar para también poder tener como un buen panorama del nivel de idioma que se tiene en este caso y cómo va a contribuir a nuestro proceso en este caso. Entonces, gracias a quienes estuvieron presentes, gracias a la Universidad, a Ana, que también estuvo aquí, a Luis, que estuvo también presente, a todos, espero que la información haya sido de utilidad y bueno, pues buenas noches, porque aquí ya son las 9:15 de la noche, así que bueno, pues gracias una vez más y ya nos estaremos viendo más adelante. La próxima semana estaremos nuevamente con VG dando otro seminario sobre programas enfocados a programas provinciales. Las personas que preguntan sobre el CV, si es en inglés, no puede ser en inglés y en español. Y bueno, cualquier cosa ya me pueden enviar un mensaje a info@globalopp.ca para poderles enviar la información. Agradecemos a Ana que estuvo por aquí, Ana Orellana, para poderles dar esta charla a ustedes de forma gratuita. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias, Mildred. Gracias a todos por estar aquí. Buenas noches.